Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM, allí donde se encuentren según su país. Le damos la bienvenida a un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad que comienza todos los miércoles alrededor de las 13 horas de Argentina. Agradecemos a Radio Mantra que brinda la oportunidad de que nos reunamos semanas tras semanas y a todo el equipo que buscan citas del tema que estamos poniendo sobre la mesa y manejan audios, vídeos y imágenes para que todo llegue muy bien para ustedes. Y a ustedes, queridos oyentes, les damos las gracias por seguirnos en las redes sociales, por hacer comentarios, por compartir los vídeos y bueno, y todo lo que ustedes hacen. A nosotros nos da mucha alegría y sigan en eso. Y si quieren criticarnos para mejorar, también será bienvenido. Esa crítica constructiva, lo agradecemos mucho. Y bueno, aquí al lado mío hoy la tengo a Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Pues muy bien, contenta de estar de nuevo un miércoles más con un tema, bueno, que es interesante también conocer y ver cómo se puede relacionar lo que pasó en el pasado con la actualidad. Así que, bueno, como siempre, a ver si nos llega esa intuición y agradecida por estar aquí. Saludos a todos. Sigue en la rueda Jesús de Sevilla. ¿Cómo estás? Pues hola Daniel, hola compañeros, queridos oyentes, muy bien, muy tranquilo y muy dispuesto a ver si aprendemos algo. De modo que muy bien, muchas gracias. Sigue Rafa desde Valencia. ¿Cómo estás, Rafa? Hola, un saludo a todos amigos y radioyentes y como siempre a ver qué podemos compartir de lo que vamos conociendo y aprendiendo también. Sí. Hoy Marcela no está porque tiene un problemita de salud en los dientes, así que el círculo mágico del día de hoy lo cierra Jesús Arcano desde Barcelona. Hola, buenas tardes familia. Pues mira, estamos en la edición 746. Por aquí hace mucho calor, no acaba de llover del todo. Prácticamente nos queda muy poco del mes de julio. Mañana es el nacimiento de la luna y en agosto, el día 9, sábado, tendremos el plenilunio. Esto es lo que se puede contar y que el tema de hoy promete, porque son dos temas en uno. Dos Ajá. temas en uno. Bueno, vamos a comenzar entonces. El programa de hoy se titula Shambhala y la Atlántida. Así como en el ser humano existen 7 chakras o centros de energías, también en el planeta Tierra hay 7 centros de energía, de los cuales los 3 más importantes son la humanidad, la gran fraternidad blanca y Shambhala. Shambhala es el centro que corresponde al centro coronario, el que está encima de la cabeza en el ser humano y que maneja y distribuye la energía de voluntad o poder. De allí que Shambhala es el centro donde la voluntad de Dios es conocida. A efectos prácticos podemos decir que Dios, en cuanto a nosotros concierne, es el espíritu del planeta Tierra y Shambhala es el centro ejecutor de los planes de nuestro Dios. Shambhala es un centro desconocido por el gran público, solo se lo menciona en autores esotéricos como Madame Blavatsky, que fundó la Sociedad Teosófica, en los 18 libros del maestro tibetano Dwal Khul a través de Alice Ann Bailey, y por Vicente Beltrán Anglada, es investigador esotérico que ha develado mucha información de Shambhala en su libro titulado Los misterios de Shambhala. Coincidiendo con el festival del año 1955 que tuvo lugar en Shambhala, un magno concilio presidido por el Señor del Mundo, Sanat Kumara, al que asistieron los señores del karma planetario, los ángeles superiores de los reinos y los grandes adeptos de la gran fraternidad, en ese concilio se observaron muy atentamente las condiciones humanas existentes y de acuerdo con los acontecimientos que tenían lugar en los niveles psíquicos y ambientes sociales de la humanidad, se elaboraron 3 proyectos fundamentales que deberían ser puestos inmediatamente en práctica por los discípulos iniciados de todos los ashrams de la jerarquía espiritual del planeta.
El primero de tales proyectos, y es el que nos interesa, fue promover el reconocimiento del reino de Dios, Shambhala, en todos los medios esotéricos, religiosos, filosóficos y metafísicos del mundo y presentar a la jerarquía espiritual del planeta o Gran Fraternidad Blanca como el ashram espiritual y grupo práctico de trabajo del Señor del Mundo Sanat Kumara, el guía o jefe de Shambhala, a través del cual se proyectan, organizan y llevan a cabo los propósitos y decisiones del gran Señor planetario, el espíritu del planeta, Dios para nosotros. Shambhala trabaja desde bambalinas, dirigiendo energías por sí mismo a través de todos los grandes maestros de la Gran Logia Blanca, sus iniciados y discípulos, razón por la cual es muy poco conocido. Hay momentos en la historia de la humanidad en que Shambhala ha tenido que participar directamente. A la humanidad se la deja actuar libremente y actúa sobre ella la ley de karma. Pero cuando la humanidad se extralimita y pone en peligro la supervivencia del planeta, existe una ley cósmica de supervivencia de los dioses que permite tomar medidas ultracármicas y que está por encima de la ley del karma. Luego lo vamos a hablar durante el programa. Una de esas medidas ultracármicas fue que Shambhala decidió el hundimiento del continente de la Atlántida. Este acontecimiento se relata en la Biblia como el diluvio, también es mencionado por Platón, un iniciado de la Gran Fraternidad, en 2 libros, el Critias y el Timeo. En el libro hindú, el Ramayana, se da abundante información y por toda la literatura esotérica mencionada anteriormente. Shambhala actuó también, y esto se sabe muy poco, actuó directamente en la Segunda Guerra Mundial, desconectando los cerebros de los científicos alemanes de la fórmula que permitía construir bombas nucleares, lo cual hubiera sido una gran hecatombe si Alemania se hacía con esas bombas. En la actualidad, Shambhala, a través de sus agentes angélicos y de vehículos espaciales tipo ovnis, tiene una vigilancia sobre todos los hangares atómicos de los países que tienen esas bombas nucleares para evitar una tercera guerra mundial con uso de armas nucleares. Se ha mencionado recientemente en forma directa el posible uso de estas bombas nucleares en una de las guerras en proceso. Y en otra guerra se ha bombardeado lugares donde se trabaja para producir bombas nucleares. Todo este tema, como vemos, es de total actualidad, aunque no llegan los detalles al gran público. También nos hemos preguntado, en función de unas citas de Vicente Beltrán Anglada, si Shambhala podría intervenir sobre ciertos países que se consideran dioses, matando a muchas personas a través de la técnica y de las armas modernas. Como verán, este programa une la geopolítica mundial, histórica y actual, con la presencia espiritual de Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Pasemos a leer unos textos para centrarnos en el misterio de la existencia de Shambhala, sus acciones especiales cuando la humanidad pierde el rumbo, hasta extremos que no se pueden permitir. Así que, y luego volvemos y conversamos entre todos. Así que, adelante. Los conocimientos técnicos de los atlantes eran tan extraordinarios que todo cuanto se pueda decir hoy día científicamente estaba al cabo de la calle. Poseían poderes, computadoras e incluso platillos volantes, y esto se puede ver claramente leyendo el Ramayana, que tiene miles de años, explicando este proceso mediante el cual los hombres con aparatos voladores estaban disparando bombas atómicas y destruyendo el continente. La bomba atómica, como ustedes saben, se basa en una desintegración en cadena, es decir, que explota un átomo y consecuentemente al dispararse se chocan los electrones contra otros átomos y se produce una reacción en cadena.
Naturalmente, los atlantes que poseían estos conocimientos tenían sus poderosos reyes que manipulaban el poder ejecutivo y querían que aquello fuese para destruir a sus enemigos, los cuales a su vez también poseían la fórmula atómica y poseían los aparatos que podían destruir el mundo de esta manera. Consecuentemente, la jerarquía espiritual, en un concilio, solicitó ayuda del Logos solar, del Señor del Universo. Como consecuencia y procedente de la Osa Mayor, una corriente de energía del primer rayo se proyectó sobre Shambhala y, sin pasar por la jerarquía, incidió en la Atlántida. Y así empezó el proceso de la destrucción de la Atlántida, que culminó con el hundimiento de este gran continente en las aguas del Océano Atlántico. Este texto está extraído de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El Concilio Solar y el Nacimiento de Shambhala. La cualidad altamente emotiva de la raza atlante, el intensísimo deseo creador de situaciones, el afán desmedido de poder, los profundos arrebatos emocionales que originaban potentes tensiones y la presencia de ciertas condiciones astrológicas que favorecían en extremo el desarrollo de las facultades psíquicas inferiores, modelaron un tipo humano capaz de vivir simultáneamente en el mundo físico y en el mundo astral inferior. La comunicación mediumnímica, la visión astral y el poder de materializar por la fuerza del deseo los elementos etéreos circundantes, las fuerzas elementarias de la naturaleza y el desdoblamiento sin esfuerzo, aunque sin control, eran características de la raza atlante, lo mismo que el proceso analítico del pensamiento es una característica de la raza aria de nuestros días. Los más sagaces y audaces, los más astutos y más poderosamente predispuestos se convirtieron pronto en magos negros. Manejaban extraordinario poder que se acrecentaba con el concurso de sus seguidores, ávidos como ellos de conquistas materiales que utilizaban para favorecer el crecimiento de una personalidad que fuese capaz de vivir en lo terreno sin dejar sus conquistas temporales. Este fue el gran error atlante, en casi su totalidad, puesto que el punto medio, el alma inteligente, el poder coordinador espiritual, no pudo manifestarse, y el peso del mal organizado, invocado de fuentes cósmicas por la práctica de un saber ciego y reflexivo, condujo al mundo entero a una situación de tensión y de peligro de la cual nuestra mente no puede darse una exacta y clara idea. Basta decir solamente que esta tensión planetaria, provocando ondulaciones negativas en el aura de la Tierra, rebasó el círculo no se pasa de la misma y alertó a las huestes de la luz, a los servidores del bien cósmico, a jerarquías más allá de la jerarquía blanca de nuestro planeta. Se nos dice ocultamente que hubo un concilio extraplanetario en el que, además de nuestra propia jerarquía, figuraron miembros de otras jerarquías planetarias de nuestro sistema solar y aún de este gran sol central espiritual que es la Inmaculada Logia de Sirio. Las consecuencias de tal concilio en lo que fueron de naturaleza eminentemente drástica, ateniéndose en todo momento a la ley de armonía y conservación del conjunto universal. La terrible decisión fue esta: el hundimiento del gran continente de la Atlántida, con todo su contenido creativo, basado en el desorbitado desarrollo de la naturaleza astral, la que debía lavar a la raza atlante de la herejía de la separatividad que había ido creando alrededor de la Tierra una aura nefasta de odio, tensión, enfermedad y muerte. Texto procedente de la jerarquía, los ángeles solares y la humanidad de Vicente Beltrán Anglada. La salvación y la supervivencia de muchos de los componentes de la gran civilización atlante, los hombres justos de la tierra, mencionados así en la Biblia, que no habían contribuido con sus acciones a crear el horroroso karma grupal de aquel gran continente, fueron marcados con la cruz radiante de los elegidos y salvados del incontenible furor de los desatados elementos. Esto pertenece al libro, el libro de los iniciados. El bien, sea cual fuera su fuente de procedencia,
ha de ser salvaguardado y el mal, sea cual fuere su origen, ha de ser destruido para que puedan afirmarse en el planeta los poderes de la luz y de la verdad, ya sea por medio del arca de Noé, que simboliza la ruta por el mar, seguida por muchos de tales supervivientes, a través de inmensas y desconocidas galerías que bajo la profundidad de los océanos conectaban el continente Atlante con ciertos definidos puntos del gran reino de Shambhala, o arrebatados por carros de fuego provenientes del espacio, los hombres justos de la tierra que practicaban el bien, los humildes de corazón, que son la sal de la tierra, y los sanos de mente y corazón, que constituyen el tesoro permanente de la inteligencia humana, fueron salvaguardados y protegidos del mal que afectaba al gran conjunto planetario. Esto está extraído del libro Los misterios de Shambhala de Vicente Beltrán Anglada. Micrófono, Daniel. Está planteado el tema, Shambhala, que tiene muchas actividades, no solo hundir continentes, se desconoce mucho todas las cosas que hace Shambhala, Sanat Kumara y los que lo acompañan. Y bueno, y el hundimiento de la Atlántida, muchos hablan de la Atlántida, pero no se enfocan en el hundimiento de la Atlántida y las causas que llevaron a que ese continente se hundieran. Lo más probable es que piensen que fue causas de la naturaleza, terremotos, que se movieron las placas tectónicas, pero acá habla de una relación, ¿no?, entre la presencia vigilante de Shambhala para salvaguardar a todo el planeta y el accionar de esa humanidad que fue la Atlante, que también nosotros podemos haber estado ahí, que se cometieron muchos errores como ya se relató en los textos. ¿Qué les parece, queridos compañeros, hablar sobre este tema? Pues es un tema apasionante. Yo recuerdo hace muchísimos años haber visto alguna película que hablaban del tema y era como una película de romanos aproximadamente, de un volcán, algo parecido a lo que sucedió en Pompeya. Pero cuando te adentras un poco en el tema del esoterismo, te das cuenta que esto puede llegar a pasar, incluso podría llegar a pasar nuevamente. Hay una parte de la humanidad que tiene un poder grandísimo, una inteligencia desmesurada y que carecen de lo más elemental a nivel de conciencia crística, es decir, carecen de alma. En aquel momento sucedió exactamente lo mismo. Sí que es verdad que aquella raza era mediúmnica, la gran conquista atlante es la mediumnidad y la gran conquista de la raza aria será el discernimiento cuando realmente aparece. De momento tenemos la discriminación, lo cual ya es bastante importante. Y la relación con Shambhala hay que tenerla presente porque las cosas que acontecen en la Tierra no es que sean designadas y dirigidas desde Shambhala, están supervisadas. Pero supervisadas cuando afectan realmente a un gran número de personas, no la vida diaria de las familias humanas. Esto es lo que quería decir por ahora. Sí, pues si me permitís, sí, la película que hace alusión Jesús se llamaba Los últimos días de Pompeya, que la veíamos cuando era pequeño, sí, hace muchos años. Pues esto de Shambhala, pues de la Atlántida, por ejemplo, que estamos hablando, es interesante conocer históricamente, porque si miramos el panorama de lo que nos relata la historia, que nos puede servir, lo que los libros de historia nos dicen, esto no está, por supuesto, solo de estos últimos miles de años, con restos escritos y arqueológicos y algunas cosas de este tipo. Pero esto no hay restos como de los otros conocimientos. Aquí se necesita la intuición, lo que nuestra intuición nos dice. Sí que hay relatos de sabios del pasado que de una forma u otra nos lo dicen. Y luego también es muy importante saber que las escrituras sagradas, entre las que está la Biblia, tienen un gran contenido simbólico. Algunas de las cosas no sucedieron, son símbolos. El arca de Noé, que se nos ha presentado como un arca una nave inmensa y que pocos estaban ahí construyéndola, eso pues cuando somos adultos es difícil de creer. Son símbolos
que nos relatan, como hemos descrito anteriormente, la salvación por medio del agua, en las naves que iban por el agua. Entonces es muy importante, con la luz de la intuición, conocer no solo este tema que nos ocupa, sino la historia del pasado, porque es como un gran puzzle que va encajando conforme vamos teniendo estos conocimientos que no se pueden demostrar con lo que hoy día se llama métodos científicos. Pero existe la ciencia de la intuición, la ciencia del alma, la capacidad del ser humano, de seres humanos cada vez mayor, de poder acceder a estos conocimientos. Y entonces, cuando esto lo conocemos, va encajando ese inmenso puzzle de la historia de la humanidad que llevamos millones de años en nuestro desarrollo. Por lo tanto, es un tema interesante a escuchar, a leer, pues por medio de la intuición. ¿Qué nos dice la intuición de nuestro corazón? Y entonces creo que vamos descubriendo el encaje de muchas de estas piezas, de ese inmenso puzzle. Pues sí, este realmente es un tema muy interesante. A mí me gusta, en razón de los temas esotéricos, ocultos, tratar de darle un encaje hasta donde puedo, en términos de analogía, y entender que estamos hablando de un principio de la vida que se manifiesta de manera cíclica y que tiene por objetivo que todos aquellos mónadas o aquellos seres que participan de esa manifestación, pues vayan elevando su grado de conciencia desde lo potencial hasta lo máximo realizable. La cuestión está en que es muy curioso que, aun no teniendo evidencias o científicas ni pruebas de las que la humanidad de hoy quisiera, esto forma parte no solo del inconsciente colectivo de la humanidad, sino que, como bien habéis apuntado, existe esa certidumbre, esa capacidad de intuición que nos pone en relación con algo que más allá de la probatura, pues existe como parte de nuestras propias certidumbres. Entonces, la cuestión está en entender qué procesos están sucediendo en un momento histórico, en un momento dado de esta evolución en la que estamos los seres humanos, y ver cómo la causa y el efecto, que es otra de las leyes que realmente pues, se nos explican, tienen lugar cuando la evolución se trunca, es decir, cuando el propósito que ha de tender a que todo se manifieste en la manera ordenada, en los planes que existen en la evolución, cuando el hombre, con la desviación de sus capacidades y de sus poderes, en vez de atender hacia ese principio crístico y de unidad y de orden conjunto y de participación armónica en el universo, pues desarrolla poderes de manera individualista con fines egoístas. Es decir, pudiéramos pensar que cada uno de nosotros tiene una pequeña Atlántida en sí mismo y que tiene la capacidad de dar una solución u otra. Muchos de los seres que están viviendo actualmente formaron parte de esa Atlántida, y muchos de ellos pues pudieron ser esos justos y otros pues los no justos. La cuestión es, nosotros en nuestra vida particular podemos, en relación con lo que pudiera llegar a acontecer en nuestro universo actual, en la vida del planeta actual, ¿qué parte queremos otorgarle? En cómo nos sumamos? ¿Podemos tener conciencia realmente de que nuestras pequeñas voluntades influyen en la voluntad mayor y que deben de estar alineadas con ese orden superior? Porque el no atender, el no estar prestos, el no entender qué es lo que sucede más allá de lo aparente, nos puede poner en una situación de grave riesgo. Y yo creo que todas las personas que están de buena voluntad, que sus corazones solo pretenden el bien de todos, pues tenemos que tener esa capacidad de visiones, de entendimiento,
y hasta donde podamos, pues participar de modo muy consciente, sabiendo que somos los creadores de los futuros destinos de nuestra humanidad. Así es, somos creadores. Bueno, en el título de este programa relaciona Shambhala con la Atlántida y yo me planteaba, pues estos son temas que muchas personas pues quizás ni se lo planteen. Por una parte, la existencia de Shambhala y en relación también con la jerarquía blanca, con este grupo de seres que de alguna forma están vigilantes y guían la evolución de la humanidad. Pues esto habrá personas que lo creerán, habrán personas que no, como el mito para algunos es el mito de la Atlántida, una leyenda, pero todo tiene su verdad oculta, todo tiene pues algún mensaje que darnos, y más en estos tiempos actuales. El hecho de que exista la gran fraternidad blanca, bueno, si aceptamos que estamos evolucionando y si aceptamos que existen estados de conciencia a los cuales pues no podemos acceder, pero igual que hay estados de conciencia por debajo del ser humano, pues los animales, los vegetales, minerales, puedan haber y hay estados superiores a lo que es el ser humano, nos indica que por una lógica, si así lo aceptamos, habrán otros seres, entidades que estén ayudando a la humanidad, que hayan superado ese estado de conciencia humano, estén más allá, sean ya maestros e incluso ángeles que estén ayudando a la humanidad a lo largo del tiempo. Os recuerdo un libro que leí hace poco, que es de un autor que no es esotérico, Javier Sierra, y hablaba del maestro del Prado y hablaba de los maestros que de tanto en tanto aparecen en la humanidad, seres inmortales, que le dan ciertos conocimientos relacionados con, pues, en tiempos remotos, pues, con la agricultura, con el cultivo de la tierra, con la astronomía, y desaparecen, eso está en todas las culturas. Bueno, por una parte tenemos Shambhala y estos seres, la jerarquía o estos maestros que aparecen en determinados momentos, que al parecer en la época de la Atlántida sí que estaban encarnados, estaban presentes allí y de alguna forma dirigían y inspiraban aquella sociedad. Lo que pasa que hubo una lucha entre lo que son los seres inspirados por esta jerarquía y luego pues las personas que tenían la tendencia materialista y que utilizaron la magia negra para objetivos egoístas, separatistas, personales, para, en fin, no de acuerdo a la evolución. Este choque lo que produjo como el karma es la destrucción de ese continente. ¿Qué nos puede decir esto en la actualidad? Pues si vemos el panorama actual, ¿por qué no reconocer esas fuerzas que están actuando? También están actuando estas fuerzas de la luz por medio de muchísimas personas, por medio de ONGs, por medio de asociaciones, por medio de grupos de buena voluntad en todo el mundo, y están también actuando lo que, si queremos llamarlos logia negra, bueno, el nombre sería lo de menos, pero sí que vemos que hay personas, hay entidades, corporaciones, hay incluso determinados gobiernos que incentivan la separatividad e incentivan lo que es su bien en detrimento del bien de los otros, no dudan en recurrir a la violencia, en aplastar a los débiles, no tienen unos estándares morales mínimos y cero empatía por lo que son sus vecinos o gentes en otra parte del planeta, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo si queremos llamar mito, historia, leyenda? Pues que dentro de nosotros está esa Atlántida y en el mundo sigue estando esa Atlántida y sigue estando esa posición de personas que están enarbolando la bandera del bien y otras que lo que quieren es cargarse todo lo de bueno de instituciones como Naciones Unidas, como la UNESCO, como otras asociaciones o instituciones a nivel global que velan por el bien de la humanidad. Y esto hay que ser muy consciente para no situarnos en el lado incorrecto de lo que es esta contienda, llámese guerra o como se quiera llamar, pero por lo menos esta
oposición, seamos conscientes de qué está pasando y a dónde podría llegar. Pues bueno, si las cosas se desmadran mucho, pues se nos dice que están estos seres, estas entidades que vigilan el planeta, que están vigilando ya los hangares nucleares y que actuarían. Bueno, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Estemos atentos a nuestra responsabilidad y ojalá no haya que llegar a que actúen estos seres. Ojalá podamos despertar la suficiente luz, la suficiente fuerza, podamos conectar con esa voluntad divina para terminar, para desintegrar ese remanente del mal que venimos arrastrando ya quizás desde milenios y pueda surgir una nueva humanidad, pero estamos en un tiempo que hay que adquirir mucha conciencia de lo que está pasando y esto pues el tema quizá pues se ha traído a la palestra por eso, para que lo miremos, reflexionemos y actuemos en consecuencia. Micro, Daniel. Daniel, el micro. Hemos dicho que Shambhala es el ejecutor de los designios de Dios, del logos planetario de la Tierra. Entonces, uno dice, ¿cómo Dios que puede hundir un continente y matar a muchísimas personas? El asunto es que, como bien se relató en todos los textos que hemos leído, se estaban tirando bombas atómicas desde los dos lugares. Yo supongo que no eran bombas atómicas tan poderosas como las de ahora, porque si no eso se hubiera destruido el planeta enseguida. Y sabemos que cuando el planeta Tierra se desequilibran también los planetas que son vecinos, incluso hasta el Sol puede llegar el desequilibrio. Entonces un poco, creo que era Vicente que decía en una de sus conferencias que esto de la Atlántida fue como un cirujano que tiene un paciente que tiene una gangrena en la pierna y entonces tiene que tomar la decisión y cortar la pierna. Entonces la persona se queda con una sola pierna pero salva la vida. Si la gangrena sigue puede morirse. Entonces la cosa fue tan difícil y tan grave que se hizo un concilio solar y se envió energía de un alto poder de destrucción, incluso se menciona la Osa Mayor, desde ahí llegó a Shambhala y Shambhala lo lanzó al continente. Según Blavatsky tiene varias fases la destrucción de la Atlántida, pero el punto más resonante es cuando se hunde Poseidonis, ¿no? Esa famosa isla circular que era la capital de la Atlántida. Y no es que Shambhala decide hundir la Atlántida para evitar que la magia negra siguiera expandiéndose por todo el planeta Tierra. Lo hicieron, pero sabiendo que había seres humanos, que los justos de la Tierra, que no habían participado en crear ese karma, como se dijo en el texto, y entonces fueron sacados antes de que se produjera la hecatombe. Es decir, Shambhala sabe quién va a morir y quién no va a morir, y los que no mueren se necesitan en el proceso evolutivo de la Tierra, porque en realidad morimos, pero la vida del alma sigue existiendo, y de ahí lo que dijeron algunos de los compañeros, de que muchos de los que actuaban bien pueden estar encarnados hoy, y los que actuaban no tan bien y eran magos negros también. Y eso se ve analizando la situación actual. Hay una situación muy parecida, hay bombas nucleares, hay gente irracional que está cometiendo cosas que nunca antes había cometido, y la humanidad está ahí entre esas dos posiciones. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues estar en la parte más elevada de nosotros mismos e irradiar luz, amor y voluntad espiritual. Es algo que siempre decimos y la práctica del Agni Yoga nos ayuda a eso. Bueno, ¿qué les parece si vamos a dos noticias que tenemos y luego enfrentamos el segundo bloque? Pues muy bien, la primera tiene que ver con el libro Los misterios de Shambhala. Os invitamos a descubrir el libro Los misterios de Shambhala de Vicente Beltrán Anglada.
Generalmente, cuando se habla de Shambhala, suele referirse a un lugar extraño, secreto, misterioso e inaccesible. Y esto es verdad, aun cuando a juicio de algunos investigadores se le considere un lugar físico, pero que, al decir de los entendidos o de aquellos que realmente investigan los grandes secretos arcaicos de la naturaleza, Shambhala se halla oculto en las misteriosas e impenetrables regiones etéricas del planeta y solamente tienen acceso allí los grandes iniciados. Bueno, pues podéis descargar el libro gratuitamente, leerlo, escucharlo también en MP3 desde la web de la Asociación Vicente Beltrán Anglada. No dejéis de hacerlos porque merece la pena. Bueno, y la otra noticia es la existencia de una playlist Shambhala y Sanakumara. En el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad están disponibles videos de programas anteriores que además han sido agrupados en una playlist, lista de reproducción de videos relacionados con un mismo tema. Hoy te presentamos la playlist, varios vídeos, Shambhala y Sanakumara. Consta de 24 videos, entre ellos un viaje por Shambhala, Shambhala Mito Realidad, Shambhala y el Agni Yoga, las puertas de Shambhala, Shambhala y el silencio. También hicimos uno año de Shambhala. Hoy destacamos el video Shambhala Mito Realidad. El Agni Yoga constituye en la actualidad el sendero místico que conduce a Shambhala y que sus enseñanzas contienen el inmortal secreto que subyace en el corazón silente de toda humana criatura para ser revelado un día a todos los hombres y mujeres inteligentes y de buena voluntad del mundo, a fin de ser aplicados en todas las esferas de su cotidiano vivir. Visita el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad, dale me gusta para recibir las noticias de nuevos videos y que los disfruten. Pues muy bien, vamos allá con el segundo bloque. No tenemos intermedio hoy, estamos tratando este tema tan interesante, Shambhala y la Atlántida. Y antes de empezar a leer estos textos, yo quería hacer un apunte. Vivamos o no ese acercamiento a las cosas ocultas con la analogía o no. Tengamos unas creencias u otras o no, pero que nunca, nunca, nunca nos falte el amor. Bueno, vamos allá con los textos y después compartimos. Adelante con el primero. En uno de los últimos concilios planetarios celebrados en el centro de Shambhala en el año 1975, se previó la contingencia de que alguna de tales naciones, llevada por estúpidos intereses económicos o políticos, intentara utilizar contra otra este destructivo elemento nuclear. El Consejo de Shambhala decidió entonces que la primera bomba atómica lanzada por un país contra otro, persiguiendo finalidades bélicas, estallase contra su propio territorio, debiendo sufrir consecuentemente en sus propias carnes el mal que intentaban infligir a otros. Esta decisión tiene que ver, como vimos anteriormente, con el espíritu de supervivencia del gran conjunto planetario vinculado con una indescriptible sociedad corporativa de dioses creadores. En razón de esta cósmica supervivencia, una precipitación ígnea de fuego eléctrico de primer rayo se abatiría sobre aquella nación destruyéndola por completo, tal como sucedió en el caso de la Atlántida. Veamos lo que con respecto a estas transgresiones de la ley se haya escrito en ciertas páginas del libro de los iniciados. Los espíritus que tan irracionalmente se habían opuesto al destino de justicia señalado por los grandes ejecutores fueron destruidos por las aguas, la Atlántida. Los espíritus que irracionalmente y siguiendo sórdidos y tortuosos deseos utilicen el fuego contra sus hermanos, por el fuego serán destruidos, y no quedará de sus cuerpos ni las piadosas cenizas con que la madre naturaleza recubre el fin de sus creaciones. Estos escritos, extraídos de uno de los libros más antiguos de la humanidad, constituyen una sutil referencia al peligro que supone utilizar ingenios nucleares como elementos de destrucción. Son también, a la visión de los investigadores esotéricos,
un canto de esperanza y optimismo para todas aquellas naciones de la Tierra que hayan decidido vivir al margen de los conflictos bélicos y adoptando la paz como elemento supremo de convivencia social. Es un texto extraído del libro Los misterios de Shambhala de Vicente Beltrán Anglada. Hoy día la magia negra está enseñoreándose del país americano. También hay que decir que cuando la última guerra, la de 1945, que fue la continuación de la que empezó en 1914, que en aquel momento las fuerzas de la luz se ampararon en el pueblo norteamericano, que en esencia es sencillo y no tiene complicaciones. Y es el orgullo del poder lo que ha traído las conquistas materiales, el gran confort físico, lo que está haciendo que este gran país se esté deprimiendo hasta el extremo de convertirse en un agente de la magia negra mundial. Así que fijaos lo que pasó en la Atlántida y comparar lo que puede pasar en Norteamérica si se continúa por este camino que se está llevando. Esto desde el punto de vista asrámico, no simplemente individual. Yo en esto no tengo un temperamento, digamos, muy político y conocimientos para decidir, pero sí sé que se ha hablado mucho de la posición de Norteamérica en relación con la política mundial y el afán de mantener la supremacía. Esto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Historia de la Humanidad y la Jerarquía. Por lo tanto, la técnica, al igual que en los tiempos de la Atlántida, puede ser un arma arrojadiza, un boomerang que destruya a los propios organizadores de técnicas con las cuales no pueden jugar, porque desconocen los mecanismos que guían la moral, y la moral está radicada en el corazón de Cristo, que obedece a causas supremas de Shambhala. Y el Cristo, que por ley le corresponde estar en el concilio de Shambhala, el Mahachohan y el propio Manú, que es el que programa una raza para el futuro, y todos los demás elementos de la jerarquía especializados, por ejemplo, los chohanes de rayo, más los señores del karma, que intervienen en los concilios de Shambhala, más ciertos devas especializados en la destrucción, agentes de Shambhala, que están utilizando el primer rayo de destrucción para llevar adelante el propósito de Sanat Kumara. Estuvieron de acuerdo en que si continuaba esto, van a destruir naciones y que una de las naciones sería Norteamérica. Esto se ha dicho en la logia, no se le ha dicho en los periódicos, debido a que se emplean técnicas que están más allá de la moral y otras naciones también que están utilizando técnicas parecidas. Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues bien, yo creo que obrar lo más correctamente que podamos. Conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Las puertas de entrada de Shambhala. Muchas gracias por la lectura de estos textos, también de quienes los prepararon y por supuesto de Vicente Beltrán Anglada, que nos ofrece muchas luces en torno de esta cuestión. Parece que se nos enfrenta un poco a tomar resolución, a tomar partido sincero, qué es lo que estamos viendo en el mundo, qué podemos hacer nosotros, cada uno en su foro interno, en su pequeño medio ambiente. Bueno, ¿qué reflexiones queréis compartir? Adelante. Pues mira, yo añadiría algo que es interesante. Cuando se destruye la Atlántida, a ver, se hace no tanto por el karma de la Tierra, que se alteró básicamente bastante, se fue un pequeño fracaso del logos planetario lo que aconteció, pero tengamos en cuenta que el karma de este planeta, lo que acontecía en el planeta, afectaba al resto del sistema solar. Si afectaba al resto del sistema solar, era el propio logo solar el que estaba previamente concernido en el tema. Evidentemente, la preocupación era bastante grande. Y en estos momentos lo que podemos ver por ciertas cosas que están pasando en el mundo, pero que llevan ya unas cuantas décadas, que sí que es cierto que hay un territorio en el que la logia negra tiene, pues vamos, campea a sus anchas prácticamente en su país. Y es curioso que ese país intente imponer un orden que basado en la bilateralidad con otro país, que ya no es lo que fue en el pasado, ni mucho menos, pero que se han arrogado el derecho a dirigir al resto del mundo. Y olvidan algo muy importante, la era de Acuario
se basa precisamente en la multilateralidad. Todos estamos llamados a participar en la mesa del Señor. Lo que no se puede hacer de ninguna manera es invocarse uno en el gendarme universal. No tiene ningún sentido. A mí lo que me preocupa también muchísimo es el papel de Europa, totalmente sumiso con lo que pasa en Palestina. No me lo puedo ni creer lo que estoy viendo cada día. Y sobre todo, cómo esta parte oscura se está enseñoreando del poder como no lo había hecho en 50 años. Bueno, Vicente dice, ¿no? Antes decíamos, la gente puede creer estas cosas que estamos diciendo o no creerlas. Vicente Beltrán Anglada utiliza dos fuentes fundamentales. Una es consultar los registros acásicos, cómo ocurrieron, eso es en los planos internos, en planos muy elevados, cómo es que ocurrieron las cosas en realidad. Y él lo hace a veces dirigido por su propio maestro, un maestro de sabiduría. Y la otra es la lectura del libro de los iniciados, que es un libro que se quemó cuando se quemó en la biblioteca de Alejandría, la Logia Negra quemó esa gran biblioteca, pero se puede leer en la luz astral. Y él trae en el libro Los Misterios de Shambhala ese texto, ¿no es cierto?, que diciendo que los que se opusieron a los destinos del plan de Dios en la tierra en la época del Atlante, fueron destruidos por las aguas, es decir, era la humanidad atlante era una humanidad fundamentalmente emocional, ¿no? Que se desbordó y que tenía conocimientos técnicos. Entonces el agua es el emocional y la mente es el fuego. Y dice, después en la segunda parte, habla de los que por el fuego matan, por el fuego serán destruidos. Y nosotros vemos la tremenda peligrosidad que hay hoy en la actualidad, como bien dijo Arcano, en la guerra de Ucrania y Rusia. Rusia amenazó varias veces con tirar la bomba atómica y no la tiró. Y en la otra guerra que se está aniquilando a través de un genocidio a un pueblo, a otro pueblo, es decir, unos seres humanos matan a otros seres humanos, ¿con qué derecho, no? Se transgrede el derecho internacional, el derecho humano internacional, y está ocurriendo, es decir, hay una maldad ahí, hay una crueldad. Y una de las cuestiones colaterales de esa guerra es bombardear un lugar de Irán donde se estaba fabricando también bombas nucleares. Es decir, todo gira alrededor de la gran ambición humana, del gran materialismo, del gran egoísmo, de la gran crueldad de algunos sectores de los seres humanos. Y si por suerte nosotros sabemos que Shambhala a través de sus agentes está custodiando los hangares nucleares para que esto no ocurra, porque si ocurre sería la destrucción del planeta Tierra en gran parte, o al menos el proceso evolutivo de la humanidad, y eso no lo van a permitir. Y eso está ocurriendo ahora, ¿no? Un poco es una lucha entre el guardián del umbral y el ángel de la presencia, es decir, las cualidades correctas y las cualidades nefastas. Y eso nosotros nos sentamos a ver los noticieros y vemos la tremenda crueldad que nos acerca todos los días, ¿no? Ahora están dejando morir de hambre a los chicos y eso uno dice, ¿cómo puede estar pasando? ¿Qué hace Europa? ¿Qué hacen los demás países? Bueno, hacen algunas cosas tibias, pero ¿hay algún poder militar que pueda contra estos dos poderes de estas dos naciones que están haciendo a sus anchas, campeando a sus anchas el poder de la Logia Negra? No hay un poder sobre la tierra, no se puede mandar a los cascos azules de la Nación Unida para decir paren estas guerras. Entonces, a veces uno dice, ¿tendrá que intervenir Shambhala? Pues bueno, eso depende de los señores del karma y de los concilios que realicen los grandes maestros y Shambhala, pero estamos en la misma situación, tal vez un poquito antes de lo que ocurría en la Atlántida y que determinó el hundimiento de la Atlántida. Gracias. Bueno, yo voy a decir en principio dos cosas. Una es que por el año 1980
más o menos, que cuando conocí con otras personas a Vicente Anglada y también a un discípulo de su propio ashram, muy cercano a él, etcétera. Yo recuerdo que no sé si era Vicente, pero sí que este otro discípulo, ante la duda de una posible, porque en el siglo pasado se barajaba posibles guerra nuclear, pues recibí la información de que no podía haber una guerra nuclear por estos motivos que estamos comentando. Y recuerdo que tengo un recuerdo así muy difuso, pero general, pero de impacto, que aquello me tranquilizó mucho. Y a lo largo de los años, cuando he podido hablar con alguien de esto, pues creo que ha contribuido a tranquilidad, a una cierta tranquilidad psicológica. No he podido seguir a esas personas, pero muchas de ellas sí que han podido reconocer, intuir, no ver, sino intuir que esto que estamos hablando, de que no puede haber una guerra nuclear, pues se puede producir. No lo podemos comprobar directamente, sino solo gracias a la intuición. Y eso da una tranquilidad psicológica bastante grande. Pero la cosa no queda aquí, porque no basta con estar tranquilos, sino que hay un aspecto muy importante que solemos repetir con distintas expresiones en los programas. Es muy importante que, sea cual sea el estado evolutivo en el que nos encontramos, mucha gente, los que estamos aquí, muchos conocidos o desconocidos, pues tratamos de, con nuestra imperfección, de manifestar el mayor amor posible, la mayor comprensión, la buena voluntad en nuestro entorno, empezando por nosotros, por los seres cercanos, en el campo de servicio que tengamos, etcétera. Y esto parece que es para largo, es un proceso progresivo de ir ampliando nuestra conciencia y, al ampliarla, expresar esos potenciales de nuestro ser interno, la luz, el amor y la voluntad al bien. No para quedarnos nosotros a gusto y tranquilos, sino como servicio, irradiando estas cualidades hacia los demás. Y como hemos hablado otras veces, pues cuando las energías que irradiamos, las negativas o las positivas, van quedando en el ambiente, van creando egregores, formas mentales, eso se va sumando a otras energías, irradiadas por personas que desconocemos. De tal manera que si pensamos en el amor, junto con la cantidad de seres humanos en estos momentos que intentamos irradiar el X amor que podamos sentir, todo eso va aumentando los egregores positivos que contrarrestan los negativos. Y entre los negativos está el egoísmo humano, las guerras, la agresividad que tanto observamos por doquier. De tal manera que es cuestión de paciencia, de armonía interna, de equilibrio, de esperar y de no dejar de trabajar lo más que podamos continuamente para contribuir no a estar nosotros bien, sino que los demás seres humanos, nuestros hermanos, también se encuentren bien. Sí, Carmen. Sí, pues es que lo que acaba de decir Rafa va en línea con lo que yo siento en el corazón y que pienso que en estos momentos hay que tener muy presente. Porque está claro, como hemos dicho, que en tiempos de la Atlántida se tuvo que actuar o actuaron de esa manera. Procesos más allá del karma, dijeron, por el peligro de la situación, pero en la actualidad creo que de alguna manera todas las personas que estamos enfocadas y que pues, aspiramos a vivir cada vez más plenamente manifestando ese ser que somos, esa luz o ese amor, esa voluntad al bien, que no olvidemos nunca el poder que tenemos, que no le demos poder a la oscuridad. La oscuridad, como sabéis, es la ausencia de luz. Y por mucho que aparezca terrible y estemos asistiendo a situaciones terribles que nos machacan, que no perdamos ese rumbo, que nos anclemos en nuestro ser, que leamos, que escuchemos, que vibremos en positividad
y siendo conscientes de la fuerza del bien. ¿Quién puede derrotar a esos ejércitos tan poderosos? La fuerza del bien. Pero claro, ha de ser un despertar profundo, masivo, que se extienda, que se irradie, porque igual que ahora están surgiendo personas ahora en Kiev manifestándose contra el gobierno por una serie de sucesos que no les parece adecuado. ¿Por qué no pensar que pueden también surgir personas en otros países que levanten su voz de forma más masiva contra estos atropellos? Que despertemos, que hagamos manifiesta nuestra voluntad de vivir en armonía. Es más importante de lo que podemos imaginar. Se dice que los maestros en los planos internos enseñan ciertos mantras a los discípulos para que con esta utilización del mantra se destruyan los egregores que venimos ya arrastrando desde la Atlántida, ese guardián del umbral al que hacíais referencia. Todos los egregores de separatividad, de odio, de incomprensión, de ignorancia, todo esto. ¿Quién los va a destruir? Sino cada uno de nosotros con nuestra fuerza unida grupalmente. No van a ser los ejércitos los que destruyan esto, evidentemente, pero el confiar más en nuestra fuerza, confiar más en aquello que nos anima, confiar en la guía de esta hermandad blanca y hacer lo máximo que podamos, que si haciendo lo máximo luego no es suficiente y tienen que intervenir, bueno, intervendrán, pero esto ya no está en nuestra mano. ¿Qué está en nuestra mano? Día a día, momento a momento, estar presentes, vibrar muy alto, no dejarnos influenciar por toda la cantidad de noticias que lo que tienen es a que tengamos miedo, que pensemos que van a ocurrir tremendas catástrofes y si ocurren habrá que afrontarlas desde esa misma actitud de positividad. Es que creo que es tan importante el vivir en el mundo sin ser del mundo, el contemplar todo lo que está pasando desde otro plano, porque si no desde la personalidad no se entiende nada, pero desde el alma, como solo hay una voluntad de servicio, de servir a y de ser útil en estos momentos, no hay tiempo para lamentarse, para quejarse, para preocuparse, para tener miedo. No hay espacio para estos sentimientos. Hay espacio para estar presente y actuar cada uno en nuestro entorno como veamos y buenamente podamos. Y confiar en nuestra fuerza unida y en la de tantas personas. El otro día escuchaba a una persona que hablaba de un lama tibetano y tantísima gente que desde pequeño están rezando, orando, meditando por la paz para que no ocurra una tercera guerra mundial. Pues somos muchos, muchísimos, más de lo que pensamos. Así que, bueno, adelante. Pues yo quería traer una idea y es la de que nosotros lo que debemos hacer es atraer al Cristo a nuestros corazones y traer la presencia de la jerarquía a la tierra, porque de la Atlántida la jerarquía se retiró. Los iniciados y los maestros que en aquel entonces formaban parte de esa humanidad decidieron retirarse. En los planes de la jerarquía se nos habla del retorno de Cristo y de la conciencia de Cristo, cómo fuere o dejara de ser ese evento. Estamos convencidos muchos de que esto es un evento a nivel planetario, es la conciencia de los seres de buena voluntad que ha de ir creciendo y ha de permitir que el Cristo se albergue en sus corazones, en nuestros corazones. El poder el poder de la jerarquía es enorme y realmente están pretendiendo pues que todos nos constituyamos en ese instrumento útil. Hay que decir que hay que tener esa confianza de la que hablabais, de la que hablaba Rafa. Yo también la he sentido cuando tuve contacto con estas palabras de Vicente, y en realidad nada permanece sino la vida. Sepámoslo, nos lo dice el maestro tibetano, y nada hará que la evolución del planeta no continúe, más allá de que las formas desaparezcan de una u otra manera. Está en nuestra responsabilidad, pues
vivir de la manera más armónica y más consciente y amorosa e inclusiva que podamos. Por tanto, todos los movimientos que están trabajando en pro del progreso, del amor, de la solidaridad, de la cooperación, es a quienes se nos está invitando a impulsar y apoyar de manera decidida, con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con nuestras buenas intenciones, con nuestras oraciones, con nuestras invocaciones. Tenemos un trabajo interno muy importante y muy potente para que la jerarquía vuelva a instalarse aquí. Es parte de los procesos. ¿Y qué más? ¿Queréis hacer algún comentario más? ¿Alguna? Daniel, el micro, el micro. Lo que dijo Rafa me hizo acordar que yo también, cuando leí esto de que Shambhala había decidido de quien tira la primera bomba revienta en el propio territorio, y entonces todo el mundo se da cuenta de eso y no hay guerra. Es decir, no está la primera agresión, la primera bomba que va para el otro lado y no hay otras bombas que vienen para este lado. Y hay otro detalle que no pusimos en los textos, y es que un discípulo muy avanzado del maestro Moria, que es el maestro del primer rayo de voluntad o poder, se entrevista con cada uno de los presidentes o primeros ministros que gobiernan los países que tienen las bombas atómicas y les alerta de esta decisión de Shambhala. Es decir, ¿cómo se da eso? Si telepáticamente, si aparece una visualización de esa persona en la mente del presidente y le explica todo, pero se lo explica. Y entonces yo reflexionaba con la amenaza de Rusia, de Putin, de varias veces amenazó con tirar la bomba atómica y no la tiró. ¿Por qué no la tiró? Porque sabe, él se lo ha alertado la gente de Shambhala de que revienta en su propio territorio. Incluso ha habido una noticia que otras bombas, otros misiles de Rusia que no eran nucleares, pero sí muy poderosos, en lugar de llegar a Ucrania, cayeron en el propio territorio y dejaron de usarse eso. Entonces eso no lo podemos comprobar qué pasó. Pero Shambhala está ahí custodiando y nosotros tenemos que estar tranquilos que no va a haber una guerra nuclear ni que va a desaparecer toda la humanidad en esa guerra, pero sí está el peligro de la logia negra actuando a través de muchos agentes retrógrados y decididos a ir adelante y cargarse todos los avances de los últimos tiempos en las relaciones entre las naciones, como son las Naciones Unidas, los derechos humanos, el derecho humanitario internacional, todo eso se está violando. Pero por suerte hay movimientos tímidos que ya han empezado y que se van aglutinando de naciones de bien que dicen esto no puede seguir, ¿no? Hay que seguir actuando como discípulos que observan los acontecimientos y irradiando amor, mucho amor, ¿no? Y la energía del amor, uno dice, bueno, pero con amor vas a parar una bomba nuclear. Pues sí, es decir, el amor va a incidir en el ambiente de esos líderes psicopáticos que quieren tirar la bomba atómica. Es la única posibilidad que una bomba atómica se tire, que haya algún líder muy psicológicamente alterado que apriete el botón, ¿no? Y en ese caso, los agentes de Shambhala a través de vehículos espaciales tipo OVNI van a parar todo eso y bueno, veremos qué sucede. Esto es lo que nosotros extraemos de la enseñanza de Vicente Beltrán Anglada. La esposa de Vicente Beltrán Anglada, Leonor, dice, si puedo recalcar una cualidad de Vicente que muchos no ven, es la valentía que ha tenido para decir tantas cosas que no se dicen por ahí. Y hoy estamos colocando muchas de esas cosas que dijo Vicente Beltrán Anglada, que hay que tener mucha valentía para decirlo, ¿no? Bueno, eso era nada más. Es muy bien. Yo siempre quiero decir que nosotros tenemos una gran responsabilidad de transformar desde nuestro pequeño corazón, nuestros pequeños medios ambientes, y que esto puede ser un efecto multiplicador. Por tanto, siempre mucha esperanza, mucha confianza y vamos a trabajar pues como almas grupalmente con la confianza de que todo ha de ser como finalmente sea, como finalmente tenga que ser.
Bueno, pues ¿os parece que vayamos al espacio, al Concilio de Shambhala, espacio del Concilio de Shambhala? Sí, cómo no. 2025 es el año del Concilio de Shambhala. Invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, con la práctica de la meditación de silencio. Hoy, en el espacio sobre el Concilio de Shambhala, les leeremos unas palabras de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El discípulo y la tarea de unificación. Dice así: ¿qué significa estar conectados con Shambhala? Significa que tenemos que haber trascendido el pequeño arsenal de conocimiento que todos poseemos y que no sirve para otra cosa que para establecer luchas entre los unos y los otros, porque todo el mundo está apegado a su pequeño grupo, a su pequeña filosofía, a sus pequeñas verdades, en tanto que la verdad en sí está languideciendo en el fondo del corazón. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad de los discípulos en esta era en que toda la programación espiritual de la vida se asienta en el corazón y no en la mente? Vicente Beltrán Anglada. Que el Espíritu de la paz sea con nosotros. Vamos a poner ahora en práctica algunas de las cosas que hemos dicho en este programa, realizando una invocación conjunta a los ángeles solares. Para ello vamos a aquietar nuestro cuerpo, adoptando una postura cómoda, relajada. También aquietamos emociones. Podemos realizar unas respiraciones conscientes que nos van a ayudar. Observamos qué traemos hoy internamente a la meditación, cómo está nuestro mundo interior. Simplemente observamos y ponemos intención de realizar esta meditación desde un punto elevado de nuestro ser, desde nuestro ser más real, desde nuestras mejores aspiraciones, desde aquello que surge del corazón, que entiende la belleza, que entiende la irradiación amorosa, que es inteligencia pura, más allá de las formas. En este punto nos situamos y podemos también invocar la presencia de nuestro ángel solar, que representa lo más bello, lo más elevado de nuestro ser. Descansamos en su corazón, en ese silencio infinito, y desde ahí nos disponemos a realizar la meditación. Adelante. Meditación de los ángeles solares por Europa. Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico,
cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Visualizamos una estrella de 5 puntas que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Visualicemos que un flujo de energía azul índigo, procedente del símbolo de la nueva era, abraza y compenetra nuestro planeta Tierra. Con esta visualización repetimos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Visualicemos ahora que el flujo de energía azul fluye específicamente sobre la Unión Europea. Repitamos mentalmente 3 veces el mantra de invocación de los ángeles solares para que ellos nos otorguen comprensión espiritual. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre la Unión Europea y sobre todos sus habitantes. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre la Unión Europea y sobre todos sus habitantes. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre la Unión Europea y sobre todos sus habitantes. Mantengamos la visualización viendo cómo la energía azul índigo es llevada por los ángeles solares y realiza su trabajo. Recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el instructor del mundo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Recitemos 3 veces la palabra sagrada Om.
Dada la importancia del silencio espiritual, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio. Todos los lunes y jueves a las 16 horas 30 minutos de Argentina, 21 horas 30 de España, online, por la plataforma Zoom. Si vas a participar por primera vez, tienes que escribir un email a silenciosyvivencias@gmail.com para coordinar, enviarte el link y asegurar tu participación. También hay otro recordatorio, pues estamos formando grupos de seres humanos que invoquen diariamente a los ángeles solares por sus propios países de residencia y por aquellos países que necesitan ayuda. Si estáis interesados en participar en este servicio, podéis enviar un WhatsApp con vuestro nombre, ciudad y país de residencia al teléfono +34 624 26 79 33, agregando algunas líneas de por qué os parece necesario invocar en estos momentos el poder de los ángeles solares. Os esperamos. Y antes de irnos, decirles que el próximo miércoles el tema va a ser enseñanzas en los ramas. Bueno, temas que, ¿qué son los arramas? Los arramas son el grupo interno del maestro en los planos internos que prepara y capacita a los discípulos, ¿no? Si Shambhala y el hundimiento del Atlántido eran más o menos creíbles, bueno, para mucha gente el que los maestros den clases a sus discípulos en los planos internos, no en el plano físico externo, es también un poco increíble, pero eso es lo que ocurre. Y estamos investigando qué tipos de enseñanzas dan los maestros a sus discípulos. Por ejemplo, el desarrollo de la intuición, el desarrollo de otros poderes espirituales, el alcanzar un estado de silencio permanente, que es la práctica del Agni Yoga. Bueno, Vicente Beltrán Anglada varias veces nos ha dicho, esto es algo que se aprende en las ramas de la jerarquía, hay varias escuelas, la escuela del conocimiento, la escuela de la sabiduría, y también hay una escuela de unificación de ángeles y de hombres. Bueno, estamos recopilando los temas fundamentales que un maestro enseña a sus discípulos en los ramas internos. Los esperamos. Bueno, si quieren seguir viendo más videos como este, pueden aceptar la sugerencia de pantalla. Nosotros agradecemos vuestra presencia, tanto online, en diferido, como ahora en este momento, y les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.